Bienvenidos a Relatos Macabros, donde la oscuridad se encuentra con lo inexplicable. Prepárense para adentrarse en relatos aterradores que te harán temblar. Si les gusta el miedo, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna historia. Y cuéntanos en los comentarios desde qué parte del mundo nos escuchas. Ahora apaga las luces, suban el volumen y que comience el terror. Hay trabajos que la gente no quiere hacer, trabajos que requieren estar despierto cuando todos duermen, caminar solo cuando todo está oscuro y enfrentarse a cosas que la mayoría prefiere ignorar. Ser guardia de un panteón es uno de esos trabajos. Esta es la historia de Martín, un hombre de Montemorelos, Nuevo León, que aceptó ese trabajo porque necesitaba el dinero. Lo que no sabía era que ese trabajo le costaría mucho más de lo que jamás imaginó. Martín tenía 32 años cuando empezó a trabajar como vigilante nocturno del Panteón Municipal. Era un hombre sencillo, de pocas palabras, que había trabajado toda su vida en lo que fuera necesario para llevar comida a su casa. Había sido albañil, ayudante de mecánico, cargador en el mercado. Cuando vio el anuncio solicitando un guardia para el cementerio, no lo pensó dos veces. Pagaban bien y el trabajo parecía fácil. Solo tenía que cuidar que nadie entrara a robar o hacer destrozos durante la noche. Su primer día fue un martes de marzo del año 2012. El encargado del panteón, don Esteban, un señor mayor de cabello blanco y ojos cansados, le mostró las instalaciones durante el día. Le enseñó dónde estaba la caseta de vigilancia, una construcción pequeña de bloc pintado de blanco cerca de la entrada principal. Le dio las llaves de las rejas, una linterna grande y un silbato por si necesitaba pedir ayuda. Cuando don Esteban terminó de explicarle todo, se quedó callado un momento. Martín notó que el hombre mayor quería decirle algo más, pero parecía estar dudando. Finalmente, don Esteban le puso una mano en el hombro y le dijo con voz seria que si veía algo extraño durante la noche, algo que no pudiera explicar, lo mejor era quedarse dentro de la caseta y no salir hasta que amaneciera. Martín se rió un poco, pensando que el viejo solo quería asustarlo. Pero don Esteban no estaba sonriendo. Sus ojos tenían una expresión que Martín no pudo descifrar. Era miedo. Miedo real. La primera semana fue tranquila. Martín llegaba a las 10 de la noche y se instalaba en la caseta. Tenía una silla vieja, una mesa pequeña donde ponía su termo con café y una radio para no sentirse tan solo. Las horas pasaban lentas. De vez en cuando caminaba entre las tumbas con su linterna, revisando que todo estuviera en orden. Las estatuas de ángeles y vírgenes proyectaban sombras largas bajo la luz de su lámpara. Los árboles viejos susurraban con el viento. Pero nada más. Era aburrido, pero tranquilo. En la segunda semana empezó a notar cosas extrañas. Pequeñas cosas que al principio no le dieron mucha importancia. A veces escuchaba pasos. Pasos lentos y pesados que venían de algún lugar entre las tumbas. Cuando apuntaba con su linterna hacia donde venía el sonido, no había nada. Solo filas de lápidas y cruces de piedra. Pensó que eran gatos o perros callejeros buscando refugio entre las tumbas. Otra noche escuchó un rasguño. Un sonido áspero como si algo estuviera arañando piedra. Se levantó de su silla y salió de la caseta. El sonido venía de la parte vieja del panteón, donde estaban las tumbas más antiguas, algunas de hace más de 100 años. Caminó entre las hileras de sepulcros alumbrando con su linterna a los lados. El rasguño se detuvo. Martín se quedó parado ahí varios minutos, esperando, pero el sonido no volvió. La tercera semana las cosas empeoraron. Una noche, cerca de las 2 de la madrugada, Martín estaba sentado en la caseta tomando café cuando sintió que algo lo observaba. Es difícil explicar esa sensación. Es como un hormigueo en la nuca, como si pudieras sentir físicamente los ojos de alguien sobre ti. Se levantó y salió a revisar. Las rejas estaban bien cerradas. No había nadie afuera. Pero la sensación no se iba. Caminó un poco por el panteón, alumbrando con su linterna. Todo parecía normal. Estaba por regresar a la caseta cuando escuchó algo que le heló la sangre. Un bramido. Profundo, grave, como el mugido de un toro pero mucho más fuerte.
más salvaje. Venía de algún lugar dentro del cementerio. Martín se quedó congelado con la linterna apuntando hacia adelante. El bramido se repitió, esta vez más cerca. Martín no era un hombre cobarde. Había vivido toda su vida en el campo. Conocía los animales. Sabía cómo sonaban los toros cuando estaban molestos o cuando peleaban entre ellos. Pero esto era diferente. Este sonido tenía algo más. Algo que hacía que el cuerpo quisiera correr sin siquiera pensar. Empezó a caminar de vuelta hacia la caseta, intentando no correr para no mostrar miedo. Pero sus pasos se hacían cada vez más rápidos. Escuchaba su propia respiración acelerada. Su corazón latía tan fuerte que sentía que le iba a explotar en el pecho. Casi había llegado a la caseta cuando escuchó los pasos detrás de él. No eran pasos humanos. Eran pesados, fuertes, como cascos golpeando la tierra. Martín volteó rápido, apuntando con la linterna hacia atrás, y lo vio. A unos 20 metros de distancia, entre las tumbas, había un animal. Un becerro negro, pequeño, parado completamente quieto, mirándolo. Los ojos del animal brillaban cuando la luz de la linterna los tocaba. Un brillo rojizo que no era natural. Martín se quedó observándolo por unos segundos. Pensó en espantarlo, en hacer ruido para que se fuera. Pero algo en su interior le decía que no lo hiciera, que se quedara quieto, que no lo provocara. Despacio, sin quitarle la vista de encima al becerro, caminó de espaldas hasta llegar a la caseta. Entró y cerró la puerta con seguro. Se sentó en su silla, con la linterna todavía encendida en la mano mirando por la ventana pequeña de la caseta. El becerro seguía ahí, parado en el mismo lugar, inmóvil, como una estatua negra. Martín se quedó despierto el resto de la noche, vigilando por la ventana. El animal no se movió ni un centímetro hasta que empezó a clarear. Cuando los primeros rayos del sol tocaron el cielo, el becerro simplemente ya no estaba. No lo vio irse. Solo desapareció. Cuando su turno terminó a las 6 de la mañana, Martín salió de la caseta con piernas temblorosas. Caminó por donde había visto al becerro, pero no había ningún rastro, ni huellas, ni nada, como si nunca hubiera estado ahí. Se fue a su casa sin hablar con nadie. Durmió mal ese día. Soñaba con ojos rojos mirándolo desde la oscuridad. Esa noche, cuando llegó a trabajar, le contó a don Esteban lo que había visto. El viejo lo escuchó en silencio, asintiendo despacio con la cabeza. Cuando Martín terminó de hablar, don Esteban suspiró y le dijo que era el toro negro, que muchos guardias antes que él lo habían visto, que era algo que cuidaba el panteón desde hace muchos años. Nadie sabía qué era exactamente. Algunos decían que era un espíritu, otros que era algo peor. Don Esteban le explicó que mientras Martín no saliera de la caseta cuando lo viera, estaría seguro, que el toro negro solo se acercaba a quienes tenían miedo o a quienes hacían cosas malas. Le dijo que no intentara enfrentarlo, que no lo provocara, que no lo buscara, que hiciera su trabajo, cuidara el panteón y dejara que el toro hiciera lo suyo. Martín no entendía bien qué significaba eso de dejar que el toro hiciera lo suyo, pero no preguntó más, solo asintió. Esa noche, cuando llegó su turno, se instaló en la caseta con más miedo del que había sentido nunca. El café ya no le sabía igual. La radio no lo tranquilizaba. Cada sonido que escuchaba lo ponía alerta. Las noches siguientes fueron peores. El becerro aparecía cada vez más seguido. A veces lo veía desde la caseta, parado entre las tumbas, mirando hacia donde él estaba. Otras veces, solo escuchaba los cascos caminando por el cementerio. Los bramidos se hicieron más frecuentes, más fuertes. Martín empezó a perder peso. No dormía bien durante el día. Su esposa, Elena, le preguntaba qué le pasaba, pero él no sabía cómo explicárselo. ¿Cómo decirle que estaba siendo vigilado por algo que no debería existir? Pasó un mes desde que Martín vio al becerro negro por primera vez. Un mes donde cada noche se volvía más difícil que la anterior. Ya no solo veía al animal, ahora también lo sentía. Sentía su presencia incluso antes de verlo. El aire se ponía pesado, frío, como si la temperatura bajara varios grados de repente, y entonces aparecía.
siempre en lugares diferentes, a veces cerca de las tumbas viejas, otras veces junto a los mausoleos grandes de las familias ricas, pero siempre mirándolo, siempre con esos ojos que brillaban en rojo. Martín empezó a llegar más temprano a su turno. Pensaba que si llegaba antes de que oscureciera completamente, tal vez podría acostumbrarse mejor, pero no servía de nada. En cuanto caía la noche de verdad, el becerro aparecía, y cada vez que lo veía, Martín notaba algo diferente. El animal era un poco más grande cada vez. Ya no era el becerrito pequeño que había visto la primera noche. Ahora era del tamaño de un becerro de varios meses. Sus cuernos empezaban a notarse más. Una noche, Martín decidió que ya no podía más. Necesitaba el trabajo, necesitaba el dinero, pero esto estaba acabando con él. No dormía, casi no comía. Elena le decía que estaba muy delgado, muy pálido, que fuera al doctor. Pero Martín sabía que ningún doctor podía curarlo de esto. Decidió que esa sería su última noche. Al día siguiente iría a hablar con don Esteban y le diría que renunciaba. Llegó a las 10 como siempre. Se instaló en la caseta, preparó su café, encendió la radio. Pero algo se sentía diferente esa noche. El aire estaba más pesado que nunca, más frío. El cielo estaba completamente negro, sin estrellas, ni siquiera se veía la luna. Era como si el universo mismo estuviera tapado por una manta oscura. A las 11 de la noche escuchó los cascos. Venían más despacio que otras veces, como si no tuvieran prisa, como si supieran que tenían toda la noche. Martín se asomó por la ventana de la caseta. Ahí estaba, el becerro. Pero ya no era un becerro. Era un toro joven, más grande, más fuerte. Sus cuernos ya estaban completamente formados, y sus ojos brillaban con más intensidad que nunca. El toro caminó despacio hacia la caseta. Martín sintió que el corazón se le iba a salir del pecho. Cerró bien la puerta. Apagó la luz de la caseta para que el animal no lo viera tan fácilmente, pero sabía que no servía de nada. El toro sabía exactamente dónde estaba. Podía sentirlo. La criatura se detuvo frente a la caseta. Martín podía oír su respiración, pesada, profunda. El vapor salía de sus fosas nasales en nubes blancas que se veían incluso en la oscuridad. Por varios minutos, el toro se quedó ahí parado, esperando, como si estuviera decidiendo qué hacer. Entonces dio media vuelta y empezó a caminar de regreso hacia el interior del panteón. Martín sintió un alivio enorme. Pensó que esa noche el toro lo iba a dejar en paz, que finalmente podría pasar su última noche de trabajo sin más problemas. Se sentó de nuevo en su silla, temblando, tratando de calmarse, pero el alivio no duró mucho. A los pocos minutos empezó a escuchar algo diferente. Un rasguño. Ese mismo rasguño que había escuchado semanas atrás. Pero ahora era más fuerte, más insistente. Venía de algún lugar en la parte vieja del cementerio. Martín intentó ignorarlo. Se dijo a sí mismo que solo eran unas horas más, que aguantara hasta que amaneciera y ya. Nunca más tendría que volver a este lugar. Pero el rasguño no paraba. Se hacía cada vez más fuerte, más desesperado, como si algo estuviera tratando de salir de algún lugar. Martín se tapó los oídos con las manos, pero el sonido seguía penetrando. No era solo un sonido que escuchaba con los oídos. Lo sentía en todo el cuerpo, en los huesos, en el alma. Entonces escuchó otra cosa. Una voz, débil, lejana, llamándolo. Martín, decía. Martín. Era una voz de mujer, joven, asustada, como si estuviera pidiendo ayuda. Martín se levantó de la silla. Su mente le decía que no saliera, que se quedara en la caseta, que don Esteban le había advertido que no saliera. Pero esa voz necesitaba ayuda. Tomó su linterna. Abrió la puerta de la caseta. El aire frío de la noche lo golpeó en la cara. Empezó a caminar hacia donde venía la voz. Sus piernas temblaban, pero seguía avanzando. La voz lo seguía llamando. Martín, ayúdame. Martín, estoy aquí. Caminó entre las tumbas, alumbrando con su linterna. Las sombras se movían a su alrededor.
Los árboles parecían inclinarse hacia él. El rasguño seguía sonando, cada vez más cerca. Llegó a la parte vieja del panteón. Las tumbas aquí eran antiguas. Muchas estaban rotas, algunas abiertas. La voz venía de algún lugar cerca. «Martín, por favor, ayúdame, tengo miedo». Siguió caminando. Pasó junto a un mausoleo grande de piedra. La puerta de metal estaba entreabierta. Dentro estaba completamente oscuro. La voz venía de ahí. Martín se acercó despacio. Apuntó con la linterna hacia el interior del mausoleo. No vio nada, solo oscuridad. Entró. Fue entonces cuando la puerta se cerró detrás de él con un golpe fuerte. Martín giró rápido y trató de abrirla. Estaba cerrada, completamente cerrada. Empujó con todas sus fuerzas, pero no se movía. Empezó a gritar, a pedir ayuda, pero sabía que nadie podía escucharlo. Estaba solo. La linterna empezó a parpadear. La luz se hacía cada vez más débil, y entonces la escuchó. La respiración. Esa respiración pesada y profunda que conocía tan bien. Volteó despacio. En el fondo del mausoleo, donde la luz de su linterna casi no llegaba, había 2 puntos rojos brillando. 2 ojos. Los ojos del toro. Pero ahora el toro no era como lo había visto antes. Era enorme, gigante. Su cabeza casi tocaba el techo del mausoleo. Sus cuernos eran largos y gruesos como troncos de árbol. Y esos ojos rojos que lo miraban con una intensidad que le quemaba el alma. Martín trató de gritar, pero no le salió la voz. Trató de moverse, pero sus piernas no respondían. El toro dio un paso hacia adelante. El suelo tembló. Martín vio su propia muerte reflejada en esos ojos. Vio el lugar oscuro al que iba a ir. Vio las sombras retorciéndose. Vio el fuego. Vio su propio cuerpo tendido en el suelo frío del mausoleo. La linterna se apagó por completo. Lo último que Martín escuchó fue un bramido. Un bramido tan fuerte que sintió que le reventaban los oídos. Tan profundo que le vibró en el pecho hasta que su corazón dejó de latir. Don Esteban llegó a las 6 de la mañana como siempre. Venía a relevar a Martín, pero cuando llegó al panteón, la caseta estaba vacía. La puerta estaba abierta. El termo de café estaba volteado en el suelo. La radio seguía encendida, tocando música suave. Don Esteban llamó a Martín. No hubo respuesta. Empezó a caminar por el panteón buscándolo. Revisó entre las tumbas. Nada. Siguió caminando hacia la parte vieja, y entonces lo vio. La puerta del mausoleo de la familia Garza estaba abierta. Esa puerta que siempre estaba cerrada con candado, ahora estaba abierta de par en par. Don Esteban se acercó despacio. Sentía que algo malo había pasado. Asomó la cabeza adentro del mausoleo. Y ahí estaba Martín, tirado en el suelo, con los ojos abiertos, mirando hacia arriba, con una expresión de terror puro congelada en su cara, como si lo último que hubiera visto fuera algo tan horrible que su corazón no pudo soportarlo. Don Esteban se persignó, salió corriendo del panteón, llamó a la policía, llamó a una ambulancia. Cuando llegaron, revisaron el cuerpo de Martín. No tenía ninguna herida, ningún golpe, ninguna marca. Estaba simplemente sin vida. Los doctores dijeron que había sido un paro cardíaco, que su corazón simplemente se detuvo, pero no podían explicar por qué. Martín era joven, estaba sano. No había ninguna razón médica para que su corazón dejara de funcionar así de repente, pero don Esteban sabía la verdad, y los viejos del pueblo también. Martín había visto al toro negro de verdad, no desde lejos, no desde la seguridad de la caseta. Lo había visto de cerca, cara a cara. Y nadie que lo ve de esa manera sobrevive para contarlo. Elena, la esposa de Martín, quedó destrozada. No entendía qué había pasado. Martín era un hombre fuerte, sano. ¿Cómo era posible que su corazón simplemente se detuviera así? En el funeral, don Esteban se acercó a ella. Le dijo que Martín había sido valiente, que había hecho su trabajo lo mejor que pudo. Pero Elena solo lloraba. No entendía nada. Nunca le dijeron la verdad. Nunca le contaron del toro negro.
Nunca le explicaron que su esposo había visto algo que ningún humano debería ver. Era mejor así. Algunos secretos son mejor guardarlos. Algunas verdades son demasiado pesadas para cargarlas. Martín descansa ahora en ese mismo cementerio que cuidó por tan poco tiempo. Su tumba está en la parte nueva, lejos del mausoleo donde lo encontraron. Elena va cada semana a llevarle flores. A veces, cuando va de noche al caer el sol, siente que algo la observa, una presencia, pero nunca ve nada. Solo siente el aire frío, el peso de algo invisible mirándola, y en las noches, cuando todo está oscuro y el pueblo duerme, los que viven cerca del panteón dicen que todavía se escuchan los bramidos. Profundos, salvajes, aterradores, y a veces, si te acercas lo suficiente a las rejas del cementerio, puedes ver una sombra negra moviéndose entre las tumbas. Una sombra grande, con forma de toro, con ojos que brillan en rojo. Y si eres lo suficientemente tonto como para entrar, como para buscar a esa criatura, como para provocarla, entonces descubrirás lo que Martín descubrió. Descubrirás que hay cosas en este mundo que no deberían existir. Cosas que están más allá de nuestra comprensión. Cosas que nos vigilan desde las sombras, esperando el momento perfecto para mostrarnos la verdad. Historia 2. Hay cosas en este mundo que no podemos explicar con la razón. Cosas que pasan en lugares apartados, lejos de las ciudades, donde la civilización no llega y donde las viejas historias siguen vivas. Yo nunca creí en esas cosas. Pensaba que eran puras habladurías de la gente del pueblo, cuentos para asustar a los niños, pero después de lo que viví, ya no puedo dormir tranquilo, ya no puedo cerrar los ojos sin verla ahí, parada frente a mí. Y lo peor es que sé que algún día va a volver. Me llamo Fernando. Soy de Monterrey, Nuevo León, y toda mi vida he sido una persona normal. Trabajo en una oficina, tengo una familia, amigos, nada del otro mundo. Hace 3 meses me tocó ir a las montañas de la Sierra Madre Oriental por cuestiones de trabajo. Mi jefe necesitaba que fuera a inspeccionar unos terrenos cerca de un pueblito llamado Santa Rosa, bien metido entre los cerros. El lugar quedaba como a 3 horas de la ciudad, por carreteras llenas de curvas que te mareaban. Llegué un viernes por la tarde. El pueblo era chico, de esos donde todos se conocen y donde los forasteros llaman la atención. Renté un cuarto en la única posada que había, una casa vieja con paredes de adobe y pisos de cemento frío. La dueña era una señora mayor, doña Refugio, que me miró raro cuando le dije que iba a subir al cerro al día siguiente. Ella se quedó callada un momento, como pensando si decirme algo o no. Luego nomás movió la cabeza y me dijo que tuviera cuidado, que no me fuera a quedar hasta tarde por allá arriba. Le pregunté por qué, y ella se limitó a decir que en ese cerro pasaban cosas raras, sobre todo cuando empezaba a oscurecer. Yo me reí por dentro. Pensé que era pura superstición de pueblo. El sábado salí temprano. El camino al cerro era de terracería, lleno de piedras y hoyos. Dejé mi camioneta en un claro y seguí a pie por una vereda que me había indicado un señor del pueblo. Llevaba mi mochila con agua, algo de comida, mi celular y una linterna. Aunque no pensaba tardarme tanto, el bosque estaba silencioso. Demasiado silencioso. No se oía ni un pájaro, ni insectos, nada. Solo el crujir de las hojas secas bajo mis pies. Los árboles eran altos y viejos, con troncos gruesos cubiertos de musgo. La luz del sol apenas se filtraba entre las ramas, y aunque era de día, allá adentro parecía que estaba a punto de anochecer. Caminé como por 1 hora, tomando fotos de los terrenos y haciendo anotaciones en mi libreta. Todo iba bien, hasta que llegué a un claro en medio del bosque. Ahí había una casa, o lo que quedaba de una. Era una construcción vieja, de piedra y madera podrida, con el techo medio caído y las ventanas sin vidrios. Las paredes estaban cubiertas de enredaderas y el lugar olía a humedad y a algo más. Algo que no supe identificar, pero que me dio escalofríos. No sé por qué me acerqué. Debí haberme ido en ese momento, pero la curiosidad pudo más.
Me asomé por una de las ventanas y vi que adentro había cosas. Trastes viejos, una mesa chueca, sillas rotas. Parecía que alguien había vivido ahí hace mucho tiempo y se había ido de repente, dejando todo. Entonces escuché un ruido adentro, como si alguien hubiera movido algo. Me quedé helado. Pensé que tal vez era un animal, un mapache o algo así, pero luego escuché pasos lentos, arrastrándose sobre el piso de tierra. Debí correr, debí salir de ahí inmediatamente, pero mis pies no se movían. Era como si algo me tuviera clavado en ese lugar, y entonces la vi. Salió de entre las sombras de la casa. Era una mujer vieja, muy vieja. Su piel era arrugada y oscura como cuero seco al sol. Tenía el pelo largo y blanco, todo enmarañado, lleno de ramas y tierra. Vestía algo que parecía un vestido negro hecho jirones, sucio y rasgado. Pero lo peor eran sus ojos. Eran completamente negros, sin blanco, sin nada. Como dos hoyos sin fondo. Me miró fijamente y sonrió. Pero no era una sonrisa normal. Era una mueca horrible que le deformaba toda la cara. Tenía los dientes amarillos y filosos, como colmillos. Quise gritar, pero no me salió la voz. Quise correr, pero mis piernas no respondían. Ella empezó a caminar hacia mí, despacio, arrastrando los pies descalzos sobre la tierra. Con cada paso que daba, sentía que el aire se ponía más pesado, más difícil de respirar. Cuando estuvo a unos metros de mí, se detuvo. Levantó una mano huesuda y señaló hacia mí con un dedo largo y retorcido. Entonces habló. Su voz era rasposa, como si tuviera la garganta llena de arena. Me dijo: «Te estaba esperando». Esas 3 palabras me rompieron el hechizo. No sé de dónde saqué fuerzas, pero eché a correr como nunca en mi vida. Corrí entre los árboles sin mirar atrás, tropezándome con raíces y piedras, raspándome con las ramas. Escuchaba su risa detrás de mí, una risa aguda y horrible que parecía venir de todos lados a la vez. No sé cuánto tiempo corrí. Solo sé que cuando llegué a donde había dejado mi camioneta, el sol ya estaba bajo. Me subí temblando, con las manos tan temblorosas que apenas pude meter la llave. Arranqué y salí de ahí derrapando por el camino de terracería. Cuando llegué al pueblo ya era de noche. Fui directo a la posada. Doña Refugio me vio llegar todo sucio y alterado, y solo negó con la cabeza. Me preguntó si la había visto. No tuve que responder. Ella ya sabía. Me senté en el comedor de la posada y Doña Refugio me trajo un té de hierbas para calmarme. Entonces me contó la historia. Me dijo que esa mujer, esa cosa, llevaba viviendo en esas montañas desde antes que ella naciera, que su abuela ya hablaba de ella. Que nadie sabía qué era exactamente, si era una bruja, un espíritu o algo peor. Lo único que sabían era que vivía en esa casa abandonada y que la gente que se topaba con ella no volvía a ser la misma. Le pregunté qué significaba eso de que me estaba esperando. Doña Refugio se puso pálida. Me dijo que cuando ella dice eso, es porque ya te marcó, que ya te tiene vigilado, y que tarde o temprano va a volver por ti. Esa noche no pude dormir. Cada ruido me hacía brincar, cada sombra en la pared parecía moverse. Al día siguiente, en cuanto amaneció, hice mi maleta y me regresé a Monterrey. No terminé el trabajo. No me importó lo que dijera mi jefe. Pensé que dejando ese lugar, todo iba a estar bien, que era cosa de la montaña y que en la ciudad estaría a salvo. Pero estaba equivocado. La primera vez que la volví a ver fue 2 semanas después. Era de noche y estaba en mi casa viendo televisión. De repente sentí que alguien me observaba. Volteé hacia la ventana y ahí estaba ella, del otro lado del vidrio, mirándome con esos ojos negros. Pegué un grito y cuando prendí las luces ya no había nadie. Desde entonces la veo seguido. A veces está parada en la esquina de mi calle cuando salgo al trabajo. Otras veces la veo reflejada en los espejos, detrás de mí, siempre con esa sonrisa horrible, siempre mirándome. Le conté a mi esposa, pero ella piensa que estoy estresado, que necesito descansar. Fui con un doctor y me recetó pastillas para la ansiedad. Pero yo sé que no estoy loco. Yo sé que ella es real. Lo peor es que cada vez la veo más cerca. Anoche fue la peor noche de mi vida. Y sé que no va a ser la última.
Estaba acostado en mi cama tratando de dormir. Mi esposa ya se había quedado dormida a mi lado. La casa estaba en silencio, pero yo no podía cerrar los ojos. Cada vez que lo intentaba, sentía que algo andaba mal, que algo no estaba bien en la habitación. Como a las 3 de la mañana escuché que algo raspaba la ventana. Un sonido lento, como uñas arrastrándose por el vidrio. Me quedé completamente quieto, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. El raspado siguió, más fuerte, más insistente. Entonces escuché su voz. Esa voz rasposa que me había perseguido en mis pesadillas. Venía de afuera, pero se oía como si estuviera dentro de mi cabeza. Decía mi nombre, una y otra vez. Fernando, Fernando, Fernando. Me levanté temblando y caminé hacia la ventana. No quería hacerlo, pero sentía que tenía que ver. Cuando corrí la cortina, ahí estaba ella, pegada al vidrio, con la cara aplastada contra la ventana. Esos ojos negros me miraban sin parpadear. Su boca se abrió y vi su lengua negra moviéndose entre esos dientes filosos. Entonces golpeó el vidrio con la mano. Tan fuerte que pensé que lo iba a romper. Me eché para atrás y tropecé con la cama. Mi esposa se despertó sobresaltada preguntando qué pasaba. Cuando volví a ver hacia la ventana, la bruja ya no estaba. Mi esposa prendió la luz y me vio ahí, en el piso, temblando y sudando. Me dijo que ya estaba harta, que necesitaba buscar ayuda profesional, que esto no era normal. Pero ¿cómo le explico que lo que estoy viviendo es real? ¿Cómo le digo que hay algo que me persigue y que no me va a dejar en paz? Esta mañana fui a buscar a Doña Refugio. Manejé las 3 horas de regreso a Santa Rosa. Necesitaba respuestas, necesitaba saber cómo detener esto. Cuando llegué al pueblo, la encontré en su posada. Se sorprendió de verme, pero no parecía extrañada. Era como si supiera que iba a volver. Le conté todo. Le dije que la bruja me había seguido hasta Monterrey, que la veía todos los días, que anoche había estado en la ventana de mi casa. Doña Refugio se veía muy seria. Me hizo sentarme y me sirvió un café. Luego me contó más de la historia. Me dijo que esa mujer no era humana, que hace muchos años, cuando el pueblo apenas se estaba formando, ella ya vivía en esa casa del cerro. Nadie sabía de dónde había salido. La gente del pueblo le tenía miedo, pero la dejaban en paz. De vez en cuando alguien subía al cerro y desaparecía. O bajaba cambiado, asustado, hablando de cosas que había visto. Hubo un tiempo en que un grupo de hombres del pueblo decidió ir a sacarla de ahí. Subieron con machetes y rifles, decididos a terminar con el problema. Solo uno regresó. Llegó al pueblo corriendo, gritando como loco, con los ojos desorbitados. Decía que ella los había maldecido a todos, que los había mirado uno por uno y les había puesto una marca. Ese hombre duró apenas una semana. Se encerró en su casa y no quiso salir. Su familia decía que hablaba solo, que veía cosas que no estaban ahí. Una noche empezó a gritar que ella estaba en su cuarto, que venía por él. Al día siguiente lo encontraron. No voy a decir cómo, pero fue horrible. Desde entonces nadie más intentó hacerle nada. Le pregunté a Doña Refugio si había alguna forma de quitarme la maldición. Ella negó con la cabeza. Me dijo que cuando la bruja te marca, ya no hay nada que hacer. Que lo único que puedes hacer es esperar. Esperar a que ella decida qué hacer contigo. Sentí que el mundo se me venía encima. Le supliqué que tenía que haber algo, cualquier cosa. Ella me miró con lástima y me dijo que había escuchado de gente que había intentado regresar al cerro, ir a la casa y enfrentarla. Pero que nunca nadie había vuelto de ahí. Salí de la posada sin saber qué hacer. Caminé por el pueblo tratando de pensar, de encontrar una solución. Pero no había nada, no había salida. Entonces lo decidí. Si iba a terminar así de todas formas, al menos iba a enfrentarla. No iba a vivir el resto de mi vida con miedo, esperando a que apareciera. Prefería acabar con esto de una vez. Subí al cerro por última vez. El camino me pareció más largo que antes. El bosque estaba igual de silencioso, igual de oscuro. Cuando llegué al claro, la casa seguía ahí, esperándome. Esta vez no tuve miedo de acercarme. Entré por la puerta que colgaba de una sola bisagra.
Adentro olía a podrido, a tierra mojada y a algo dulzón que me dio náuseas. Todo estaba oscuro, pero podía ver lo suficiente. La llamé. Le grité que saliera, que ahí estaba yo, que dejara de esconderse. Mi voz retumbó en las paredes vacías, pero no hubo respuesta. Caminé entre los cuartos de la casa. Había huesos en el piso. Muchos huesos. No quiero pensar de quién o de qué eran. En una de las paredes había marcas, como rasguños hechos con las uñas, y nombres tallados. Reconocí algunos. Eran apellidos de familias del pueblo. Entonces sentí su presencia detrás de mí. No hizo ruido al acercarse, pero supe que estaba ahí. Me di la vuelta lentamente. Ahí estaba ella, más cerca de lo que nunca había estado. Pude oler su aliento, un olor a carne podrida y a tierra de panteón. Me miró con esos ojos sin fondo y volvió a sonreír. Le pregunté qué quería de mí, por qué me había elegido. Ella inclinó la cabeza hacia un lado, como un pájaro estudiando a un insecto. Luego levantó su mano y tocó mi cara. Sus dedos estaban helados, como hielo quemando mi piel. Entonces habló. Me dijo que todos los años necesitaba a alguien nuevo, que era parte de lo que la mantenía ahí, de lo que la mantenía existiendo, que yo había entrado a su territorio y por eso le pertenecía ahora, que podía luchar, podía correr, podía hacer lo que quisiera, pero que al final todos terminaban igual. Le pregunté cómo terminaban. Ella solo se rió. Esa risa horrible que me había perseguido en mis sueños. Luego me dijo algo que me heló la sangre. Me dijo que todavía no era mi momento, que primero tenía que sufrir, tenía que desesperarme, tenía que perder toda esperanza, que esa era la parte que más disfrutaba, ver cómo sus víctimas se iban consumiendo poco a poco, volviéndose locas, alejándose de todo lo que amaban, y que cuando ya no quedara nada de la persona que yo era, entonces vendría por mí. Me soltó y se alejó entre las sombras. Desapareció como si nunca hubiera estado ahí. Salí de esa casa corriendo. Bajé el cerro tropezándome, cayéndome, levantándome. Llegué a mi camioneta y me fui. Ahora estoy de regreso en Monterrey. Es de noche otra vez. Mi esposa está dormida. Yo estoy aquí, grabando esto en mi celular porque necesito que alguien sepa lo que me pasó. Necesito que alguien entienda que no estoy loco, que todo esto es real. Ya no sé cuánto tiempo me queda. Ya no sé si voy a poder aguantar esto. Cada día es peor. Cada noche es una tortura. Y lo peor es saber que no va a terminar pronto. Que esto apenas está empezando.